Listos. Muy Amén. bien. Buenas noches, tengan todos los radioescuchas. Bendita sea la gloria del Señor Jesucristo. Bienvenidos a la Radio Concilio Internacional. Bendito sea la gloria del Señor. Mi nombre es Ángel García. Es para mí un placer en esta noche, pues, ser moderador, haber sido invitado por mi hermano Rodrigo Ubiarco como moderador de este debate. En esta noche se estará debatiendo el tema, bendita sea la gloria del Señor Jesucristo y alabado su nombre para siempre. Estaremos presentando el tema un solo creador. El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo son creadores, es decir, un solo espíritu, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son miembros de una deidad o son un solo espíritu, ¿verdad? ¿Quién es ese creador? ¿Es el Padre, es el Hijo, el Espíritu Santo o es un solo espíritu el creador? Ese es el tema que van a estar debatiendo esta noche, ¿verdad? Tenemos por un lado al amigo Rosenberg Choto Godoy, ¿verdad? Representando a la unicidad, y por la parte trinitaria tenemos al hermano Rodrigo Viarco Gutiérrez. Bueno, yo encantado de haber sido invitado por ellos como moderador imparcial de este debate, aunque mi posición es trinitaria, pero debo actuar imparcial. Y vamos primero a que se presente, pues 5 minutos de presentación. La metodología del debate va a ser que cada participante va a tener 10 minutos para exponer, 3 intervenciones cada uno. Antes de eso van a ser 5 minutos para presentarse y a posteriori van a ser 5 minutos para despedirse y exponer o explicitar cualquier consideración final. Con nosotros nuestro invitado, amigo de la unicidad, Rosenberg Choto Godoy, con sus 5 minutos para que él se presente. Adelante, amigo Rosenberg Choto Godoy. Bendito sea el Señor, bienvenido, Dios lo bendiga. Adelante. Muy bien, Dios les bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Es un verdadero honor poder estar llegando hasta el calor de sus hogares, a nuestros hermanos que nos ven de todas partes del mundo y de quien han estado pendientes de este debate. He aceptado esta invitación de parte de Rodrigo Ubiarco con mucho gusto para poder exponer lo que el Señor ha compartido con nosotros y poderlo compartir nosotros también. Mi nombre es Alonso Roseberchoto, pastor de la Iglesia Presbiteriana Unida Internacional de El Salvador. Y antes que nada quisiera aclarar una cosa en esta introducción, un par de cosas, y la primera es, sobre todo quiero dar muy claro que nosotros los predicadores de la unicidad sí creemos en todo lo que la Biblia enseña respecto a nuestro Padre Celestial. También creemos lo que la palabra de Dios nos enseña, nos explica en cuanto al Hijo de Dios y lo que la palabra de Dios nos dice acerca del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, si hay alguien que haya pensado erradamente, equivocadamente, que nosotros no tenemos la fe en la naturaleza de nuestro Padre Celestial, en la misión del Espíritu Santo, ya que nos llaman, hasta como apodo, toman el nombre del Señor Jesús, no lo toman muy en serio. Entonces nosotros que estamos aclarando que nosotros sí creemos lo que la palabra de Dios dice al respecto. Lo que no creemos es lo que la Biblia no nos enseña, lo que la Biblia no nos manda a creer, lo que la Biblia no explica, que exista cierto conjunto compuesto de tres divinidades eternas, soberanas y todopoderosas, con tres intelectos y tres voluntades distintas, y que estas tres personas divinas han decidido en una especie de comité crear todo el cosmos de una manera conjunta o distribuida. La Biblia no nos enseña absolutamente nada de esa creencia, pero sí creemos que el Dios único que hay, que no es un Dios compuesto por personas ni un espíritu o un Dios dividido en personas. El único Dios indivisible es Dios el creador de todo lo que existe. Y mi argumentación en este debate es la defensa del Dios uno, del Dios solo, del Dios creador, no un Dios creador compuesto ni varios creadores. Así que muchas gracias, esta es mi presentación y adelante en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, Bueno, ahora ahora vamos a darle la oportunidad al hermano Rodrigo Viarco para que se presente y exponga lo que él va a defender en esta noche. Adelante, hermano Rodrigo Viarco Gutiérrez, por parte de la Trinidad.
Amén, gloria sea al Señor. Muy bien, como ustedes saben, la defensa es sobre la palabra del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como está escrita la palabra de Dios, vamos a demostrar que dentro de la creación, el verbo de Dios es creador junto con el Padre. Amén. La escritura, chequen las citas bíblicas que se van a dar, se las sugiero. Hay que escudriñar la escritura. No se trata de convencer a nadie, simplemente somos guías de la palabra de Dios. Yo también respeto la palabra de Dios. Yo no defiendo doctrina alguna, yo defiendo lo que está escrito, porque escrito está. Ustedes saben, yo soy Rodrigo Biarco Gutiérrez, soy cristiano evangélico, tengo 7 años y medio que entré por primera vez a una iglesia cristiana y, gloria al Señor, estamos en estos medios, amén. Visita mi radio, página web, es K2, la página web Ministerio Concilio Internacional Ríos de Agua Viva, página oficial rorisyindo.com, ahí es donde estamos en la radio Concilio Internacional Ríos de Agua Viva. Y pues bien, gloria sea al Señor, vamos a tener esta exposición, espero que sea de edificación para sus vidas. Gloria sea al Señor, amén. Bueno, bendita sea la gloria del Señor Jesucristo y alabado su nombre para siempre. Pues en esta noche vamos a pedirle al amigo Rosenberg Choto Godoy, pastor de la Unicidad, que comience con su exposición en su primer turno de 10 minutos ya. Amén. Muy bien. Primeramente quisiera hacer uso enfático acerca de la unicidad de Dios a través de las citas bíblicas que el Señor nos ha dejado en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Isaías 45:21 se nos dice que no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Isaías 45:22, mirad a mí y cesad el voz todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Daniel 2:28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Asimismo, el Salmo 72:18 dice, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Igual en el Salmo 136:4, al único que hace grandes maravillas. Vemos nosotros que en el pensamiento predominante en estos siervos escritores, llenos del Espíritu Santo, guiados por Dios, como lo es Isaías, el escritor del libro que conocemos como el Quinto Evangelio, él enfáticamente nos demuestra, nos explica, nos enseña y ha escrito en su libro que no hay más que un solo Dios. Y Dios hablando en primera persona. Así también lo vemos de parte de Daniel, un siervo prominente en el Antiguo Testamento, y ya no digamos David, hablando de un solo Dios. ¿Qué podemos decir, del Nuevo Testamento? El Señor Jesucristo dijo en Marcos 12:29, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Marcos 12:32. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad? Ha dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Juan 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Romanos 3:30, porque Dios es uno. Primera de Corintios 8:4, no hay más que un Dios. Primera de Corintios 8:6, solo hay un Dios, el Padre. Gálatas 3:20, Dios es uno. Podemos continuar con esta lista de versículos que nos demuestran la unicidad de Dios. Cuando nosotros leemos la terminología neotestamentaria, por ejemplo en Judas 1:4, el único soberano, a nosotros nos queda claro que en la soberanía eterna de Dios solamente existe un único Dios, al igual que Judas 1:25, al único y sabio Dios. La palabra unicidad
que es la creencia en el único Dios, se desprende de esta palabra, de este término único. Por lo tanto, la unicidad tiene en términos bíblicos base de donde se desprende unicidad de Dios único. Si nosotros quisiéramos encontrar que la Trinidad tiene fundamento donde sostenerse en la Biblia, tendría que decir que hay un Dios trino para creer en la Trinidad. Así como nosotros tenemos Biblia, que Dios es un Dios único y nosotros creemos en la unicidad. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento tenemos a Marcos hablando que Dios es uno y único. Al igual que Juan, Pablo, Santiago, Judas, todos ellos enseñando unicidad en el Nuevo Testamento, como lo hicieron los siervos del Antiguo Testamento. Ahora bien, la palabra de Dios nos explica a nosotros que el creador es este Dios uno. Por eso estábamos mencionando estas citas bíblicas para hablar ahora acerca del creador. Isaías 44:24. Así dice Jehová, tu redentor que te formó desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, extiendo la tierra por mí mismo. La defensa trinitaria sostiene que el Dios que dijo yo extiendo solo los cielos, en verdad no es un Dios solitario, sino un Dios que estaba acompañado de otras dos identidades divinas a su lado, y juntos crearon todas las cosas. Según esta teoría, ¿cómo explicarían Isaías 44:24, donde Jehová, el Redentor, es una Trinidad? El yo, Jehová, de este verso, es un yo colectivo, no es un yo único. El que dice en Isaías 44:24, yo hago todo, significa que entre los tres hicieron todo. El que dice en Isaías 44:24, yo extiendo solo los cielos, en verdad no estaba solo, estaba acompañado. Debemos creer al énfasis y al término que Dios ocupa para referirse a su soledad a la hora de crear, o tenemos que reinterpretar esas palabras y defender nosotros algún dogma de polidivinidades. ¿Será que en Isaías 44:24 el que dijo, yo extiendo la tierra por mí mismo, ese mí mismo no es uno solo, no es uno mismo, sino que son tres mismos? Job 9:8, él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. 9:9, él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos. Es él solo extendió los cielos. Nehemías 9:6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército y la tierra y todos los que están en ella. Isaías 45:18, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra. Y termina diciendo Isaías 45:18, yo soy Jehová y no hay otro, indicando la soledad, la unicidad estricta, un monoteísmo serio, enfático, explicado. Segundo de Reyes 19:5, y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová, Dios de Israel, que mora entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Solo tú eres Dios e hiciste los cielos y la tierra. Solo tú eres Dios. Jeremías 27:5, él dice, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. El Salmo 86:9, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Por lo tanto, ya sé, creo que estamos llegando al final de mi primera intervención. Quiero dejar en claro las dos cosas, las tres cosas enfáticamente. Primero, tenemos un solo Dios único. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En el Antiguo Testamento, muchas citas bíblicas que expresan la unicidad de Dios. Así lo que tenemos también en el Nuevo Testamento, la unicidad de Dios. Y estamos viendo las citas del solo creador en el Antiguo Testamento, reflejando la unicidad de Dios, así también como las citas del creador solo en el Nuevo Testamento. Por favor, me avisa ahí cuando termine mi primera intervención, los 10 minutos. Todavía le quedan 2 minutos, hermano. Le quedan 2 minutos, varón. Le quedan 2 minutos. Gracias. Entonces, Pablo en Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Hechos 17:25,
dice que Él no es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da aliento y vida a todas las cosas. Y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Quién? El Dios que hizo el mundo. En el Nuevo Testamento, Pedro, eso fue Pablo, Pedro y Juan, en Hechos 4:24, ellos habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, el único soberano, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Estás haciendo la oración después de una persecución que habían atravesado con la iglesia primitiva. Bernabé y Pablo, Hechos 14:15, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que estas vanidades se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Por lo tanto, y el último versículo que creo que puedo alcanzar es Hebreos 3:4, donde dice: porque toda casa hecha por alguno es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Por lo tanto, estas 4 cosas quiero enfatizar en mi primera intervención. La primera es la unicidad en el Antiguo Testamento. La segunda, la unicidad en el Nuevo Testamento. Tercero, un solo creador en el Antiguo Testamento, estrictamente, y un solo creador en el Nuevo Testamento. Muchas gracias. Ok, adelante, hermano Rodrigo Viarco Gutiérrez, en esta noche. Bendita sea la gloria del Señor con su exposición. Amén, gloria sea el Señor. Pues bien, el hermano bien dijo, hay un solo Dios soberano. Jesucristo no negó al Padre. Él ya dio la cita donde dice Adonai Elohenu, Adonai Echad. Jesús no niega la existencia del Padre. En Juan 17:5 dice Jesús: ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes de que el mundo fuese. Jesús nunca negó la existencia de su Padre. Amén. Pero a mí no me interesa dialogar ahorita a Jesús. Si decimos que el Espíritu Santo no es creador, entonces no es Dios. Juan 4:24 dice que el Espíritu Santo es Dios. Amén. El Espíritu Santo es creador, la Biblia lo confirma. La Biblia dice que Dios es nuestro creador, que Él es nuestro Padre, Yahvé es nuestro Padre y que Él nos hizo. Pero ¿habrá participado el Espíritu Santo en la creación? La palabra lo afirmará. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo serán creadores conforme al orden bíblico. Estamos aquí para ver esto, es realmente lo que dice la palabra de Elohim. Vemos que la Escritura dice: Yahvé es nuestro Padre, está escrito. Amén. Salmo 10:3, reconoce que Jehová es Dios, Él nos hizo y nosotros a nosotros mismos. Isaías 63:16, ciertamente tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos considere e Israel no nos reconozca, tú, oh Yahvé, eres nuestro Padre, desde la antigüedad tu nombre es Redentor nuestro. Aquí vemos, como decía el hermano, yo estoy de acuerdo con eso, solo hay un Dios Padre creador, pero dentro de esa creación está el Espíritu Santo. Amén. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí vemos que el Espíritu de Dios no es Dios mismo. Amén. Dice el Espíritu de Dios haciendo una separación que ya desde el principio la palabra hace distinción del Padre y del Espíritu. El ruach, que su etimología es hálito, vida. Lo vemos en el Strong H7307. Vemos que esta unidad al Padre, Él envía su Espíritu, Él es creador de la palabra de Dios, Él inspiró a los discípulos a escribir la Escritura que hoy leemos. Amén. Las referencias al Espíritu Santo de Dios están esparcidas a través del Antiguo Testamento. Aunque la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo brilla menos en el Antiguo Testamento, todavía son relevadas la personalidad y la deidad del Espíritu Santo. En el primer versículo de la Biblia, Génesis 1, la palabra hebrea para Dios es una palabra plural, Elohim, que transliterada es Dios. La palabra hebrea, in, es plural en el hebreo. En Génesis 1:2, el Espíritu es mencionado expresamente. Dios también se refiere a sí mismo en forma plural. Génesis 1:26, Génesis 11:7. Y por lo menos en un lugar son mencionados juntos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Isaías 48:16. Allegaos a mí, oí esto desde el principio, no hablé en escondido, desde que la cosa se hizo, estuve allí, y ahora el Señor Jehová me envió y su Espíritu.
Muchos de los títulos del Espíritu Santo son encontrados en el Antiguo Testamento, Salmo 51:11. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Isaías 61:11. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, me ungió Jehová. Hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, ha vendado a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a las personas a abertura de la cárcel. El Espíritu Santo en la creación, Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Vemos que el Espíritu Santo hace al hombre, lo dice Job. Y en Mateo, el ángel Gabriel dice que el poder del Altísimo vendrá sobre María, el Espíritu Santo, y el poder del Altísimo cubrirá a María, y por eso nació Jesús. Amén. El Espíritu Santo es el que hace al hombre. Aquí está escrito Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo y la expresión del Omnipotente me dio vida. Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, y por el espíritu de su boca, por su aliento, y ese aliento es el Espíritu Santo. La palabra usada es palabra minra en el hebreo y logos en el griego, y ese logos es el verbo de Dios que significa Cristo Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Muchas de las obras de Dios se atribuye a las tres personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Encontramos la misma verdad en cuanto a la creación, mientras que el Padre y el Hijo reconocen en esta obra, Hechos 4:24, Juan 1:3. El Espíritu de ninguna manera es excluido. Fue activo en la creación del universo, Génesis 1:2, Isaías 42:12-13. ¿Quién midió las aguas con su puño y aderezó los cielos con su palmo? Y con 3 dedos allega el polvo de la tierra, y pesó los montes con la balanza y con el peso de los collados. 13. ¿Quién enseñó al Espíritu Jehová o le aconsejó enseñándole? Aquí vemos, en el versículo 14, ¿quién demandó consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Vemos al Espíritu Santo en la creación. Job 26:13, su espíritu adornó los cielos y su mano creó la serpiente fortuosa. Amén. Vemos el Espíritu Santo es creador. Él creó al hombre, y aquí lo vemos en Job 26:13, que creó. Fue activo en la creación del hombre, Job 33:4. Es activo en la preservación de la naturaleza, Salmo 104, versículo 29. Escondes tu rostro, túrbense, les quitas el espíritu, dejan de ser y tórnanse en su polvo. Amén. Dios les quita el hálito, porque el Espíritu Santo, como lo hemos visto en el estrón, es vida también. Amén. Salmo 104:30. Envías tu espíritu, críanse y renueva la faz de la tierra. Isaías 47:7. La hierba seca y la flor se cae, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente hierba es el pueblo. Amén. El Espíritu Santo está nombrado aquí como un soplo, el soplo de vida. Amén. El aliento de Jehová es el Espíritu Santo. Unos dicen que es una fuerza activa. Bien, la Biblia lo llama como la fuerza activa, el poder de Dios, pero también la Biblia lo personifica como una persona. Amén. Y la Biblia en Juan 4:24 lo llama Dios, al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no es Dios, entonces no es creador. Amén. Como vemos, el Padre y el Espíritu Santo son creadores según la palabra del Eterno. Amén. Entonces vemos que desde un principio se hace la diferencia en Génesis 1:1, que el Espíritu de Dios vagaba en las tinieblas, en la tierra vacía, en la tierra desordenada, en la tierra sin vida. Amén. Entonces vemos que ahí desde un principio la palabra de Dios hace la diferencia al Espíritu Santo, que no es el Padre mismo. Amén. Nosotros como creyentes en la palabra de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para nosotros son tres personas diferentes y un Dios verdadero, como lo dijo Jesús en Juan 17:5, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que tú has enviado. Jesús no niega la existencia del Padre. Amén. Juan 20:17 dice,
el Jesús ya resucitado en un cuerpo glorificado. Amén. Dice, subo a mi Padre, ve dile a mis hermanos, él nos llama hermanos, subo a mi Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús no niega la existencia del Dios todopoderoso, del Dios verdadero. Amén. Deuteronomio 6:4. Vemos, oye Israel, Jehová, Yahvé tu Dios, Yahvé uno es. Jesús lo dijo en Marcos, Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Ejá. Jesús mismo dijo cuando le preguntaron que hay un solo Dios verdadero. Amén. Y aquí vemos que el Espíritu Santo crea al hombre. Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Aquí vemos la referencia del Espíritu Santo y el soplo de vida, porque el Espíritu Santo es el que da vida. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo inspira a los discípulos para escribir la palabra de Dios. Él es creador de la palabra de Dios, creador de la Biblia. Si usted lee una Biblia, esa Biblia está inspirada por el Espíritu Santo del Señor. Él la creó. Amén. Y vemos que hay un Dios Padre creador, como dice Isaías 63. Tú, Jehová, eres nuestro Padre. Si bien Abraham no nos conoce, Israel nos desconoce, pero tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, tu nombre es perpetuo. Amén. Entonces, el unicitario niega la existencia del Hijo de Dios como creador. Tiempo, hermano Rodrigo Urbano. Amén, gloria al Señor. Culminado, ¿verdad? Vamos a darle la oportunidad al amigo invitado Rosen Berchotto Godoy. Adelante, Rosen Berchotto Godoy. Muchas gracias, Ángel, muchas gracias, Rodrigo. Quería hacer de su conocimiento que no estoy del todo de acuerdo con la expresión que usted mencionó, Rodrigo, que Logos significa Cristo Jesús. Ahí está grabado y solo muestro pues que no estoy de acuerdo a esa frase, a esa terminología, que Logos significa Cristo Jesús. Con su aseveración que Jesús nunca negó al Padre, nosotros también tampoco hemos dicho que Jesús lo haya hecho. Al contrario, Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos. Jesucristo dijo, el Padre mora en mí y Él hace las obras. Por lo tanto, creo que está de más esa expresión de que Jesús nunca negó al Padre. Ahora, cuando dice que el Espíritu Santo es el que da la vida, si está exponiendo usted la existencia de tres, a lo que yo llamo, según mi percepción de su defensa, son co-creadores. Voy a respetar lo que ustedes nos han dicho, que no son tres dioses. Voy a sujetarme a lo que ustedes dicen creer y lo que dicen no creer. Y ustedes dicen que no creen en tres dioses. Pero hasta donde hemos escuchado, sí hay tres personas divinas. Perdón, y los tres crean. Los tres son creadores. Por lo tanto, en el término, en la relación, en cuanto a la creación, los tres son co-creadores. Ese prefijo co significa al lado de otro. Y creador, obviamente, pues está hablando de alguien que crea. Entonces, uno es co-creador de los otros dos, y así sucesivamente. Entonces, en cuanto a lo que usted está defendiendo, podemos utilizar esa terminología de co-creadores para poder distinguir su defensa y lo que yo estoy exponiendo. Ahora bien, he tratado de agarrar el hilo, la secuencia, la coherencia de su argumento. Soy franco, me ha costado un poco, pero he visto las cosas que usted ha querido enfatizar. Por ejemplo, que el Espíritu Santo es creador, que el Verbo es creador, que el Padre es creador. Tal vez no ha sido de la forma más ordenada posible, pero sí lo logro entender lo que usted está expresando. Ahora bien, en la defensa que usted ha mostrado, mencionó la pluralidad, el Elohim.
Y en cuanto a esto, quisiera argumentar, o más bien refutar, la especulación que el término hebreo Elohim significa dioses. Y lo vamos a hacer de muchas formas. En primer lugar, con la palabra de Dios, ya que Elohim hace referencia al único Dios verdadero de Israel, exacto. Pero también es traducido Dios cuando se usa en referencia a un Dios falso, como en Jueces 8:33, 11:24 y 16:23. También es traducido Dios cuando se usa o dioses para indicar una multiplicidad de deidades falsas, como en Génesis 31:30 y 32, 35:2:4, Éxodo 12:12, por mencionar algunos. Así también Elohim se traduce como Dios o dioses en referencia a seres humanos, como Éxodo 7:1, Salmo 82:6 o Jueces en Éxodo 21:6. Por lo tanto, Elohim es un término que se adjudica o que se usa bíblicamente para referirse a un Dios falso, a un Dios singular y también a dioses en plural, es decir, varios dioses, pero dioses definidos. Es decir, Elohim, al expresarse, al usarse para un Dios falso, claramente se expresa para referirse a un Dios singular, a un Dios uno, un Dios único, aunque sea una falsa deidad, por supuesto. Pero también Elohim se traduce como dioses al español, como dioses, cuando se refiere a varios dioses que pueden identificar cada uno con su nombre y con sus cultos de adoradores, etcétera. Pero cuando Elohim se usa para nuestro Dios, no se traduce, jamás se traduce dioses, se traduce Dios. Por lo tanto, si usamos como referencia, como una base que nos ayude a interpretar o que nos ayude a comparar, si Elohim se usa a un Dios singular, y cuando se refiere a un Dios singular se escribe Dios, y cuando se refiere a dioses en plural se escribe dioses en la Biblia. Si Dios hubiese querido decirnos a nosotros que Elohim Yahweh es un Dios colectivo o una pluralidad de personas divinas, hubiese dejado muy claramente dioses, la palabra plural Dios y no Dios, como lo he visto en todo el Antiguo Testamento. Además de esto, el sufijo o la terminación de la palabra im, con la que termina Elohim, le hace un plural, tal como cuando se pone una S al final de muchas palabras españolas. Pero en el hebreo bíblico tiene la característica de expresar en plural no únicamente la multiplicidad, sino también la magnitud, la extensión y hasta la dignidad. Y usted puede leer esta última expresión en la Enciclopedia Bíblica Internacional, en el volumen 12, la página 1265, que el hebreo bíblico tiene la característica de expresar en plural no solamente multiplicidad, sino también magnitud, extensión y hasta dignidad. A esto se refería Genesius Cauchy, un alemán teólogo, instructor de teólogos, donde dice que se trataría, en términos simplemente de lo que se conoce en gramática como pluralis excelentiae o pluralis majestiatis, una forma de plural abstracto. Eso está en gramática de la obra de Genesius, en la gramática hebrea, página 398 y 399. El teólogo Franz Edward Christoph dice que la mejor explicación a este plural Elohim es tratado como un plural cuantitativo que es usado para denotar la ilimitada grandeza en Dios. Eso está en gramática hebraica de Franz Edward Dietrich. Ahora bien, por esta razón, siempre que Elohim
se escribe y se refiere al único Dios verdadero, está acompañado por un verbo singular. Por eso nosotros hemos heredado de parte del pueblo hebreo, a quienes se le confiaron estas escrituras, nos han heredado no solamente las escrituras, es decir, los manuscritos, sino también la idea, también el pensamiento, lo abstracto, lo que ellos creen y piensan. No es aquí una cuestión de venir y forzar aquí en la palabra de Dios, abrir espacio por la fuerza y meter allí una reinterpretación para favorecer amigablemente a mi dogma, a mi creencia polidivina. No, se trata de heredar también el pensamiento, aquel pensamiento que hace recitar muchas veces en el día el Shema a cada hebreo, aquella expresión con la que finaliza su vida. Muchos de ellos hasta han muerto, han ofrendado su vida expresando hoy el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y en su pensamiento interno, en su corazón, en su pasión, en su interpretación personal, jamás están concibiendo a un Dios creador siendo ayudado, apoyado o compuesto, o como le queramos buscar la terminología aquí, para concretar una especie de asociación o sociedad de divinidades creadoras. Por lo tanto, el término que aparece en Génesis 1.1, que en el principio creó Elohim, el verbo crear está en singular, él creó, no dice crearon los dioses. Por lo tanto, okay, se le acabó el tiempo a nuestro invitado Rosenberg Choto. Ya sus 10 minutos acaban de concluir. Bendita sea la gloria del Señor. Vamos a darle la palabra a nuestro amigo Rodrigo Biarco Gutiérrez. Amén. Adelante, Rodrigo Biarco Gutiérrez, con su segunda refutación. Amén, gloria sea al Señor. Bien, pues sería negar al Hijo de Dios. Amén, porque Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes del que el mundo fuese. Antes del que el mundo fuese, Jesús ya estaba junto al Padre. Eso lo vemos en Juan 1:1. Dice Juan 1:1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿En cuál principio? Antes de la creación. Dice que, y en el 8, en el 3, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Si decimos que el Hijo de Dios no participó en la creación, eso es negar al Hijo del Señor. Amén. El verbo, yo dije en el Antiguo Testamento que la palabra es minra en hebreo, y en el griego es logos. Para decir palabra es logos, y significa el verbo de Dios. Y ese verbo de Dios es una persona, según Apocalipsis 19. Dice la palabra del Señor que estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Amén. Entonces vemos que el Verbo de Dios es una persona y es su nombre, porque Jesús resucitó en un cuerpo glorificado. Y Él dijo: subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a mi vuestro Padre. Él no negó la existencia de su Padre. El Hijo es creador junto al Padre, la palabra lo afirma, lo confirmará. Veamos. Segunda de Pedro 3:5. Esos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, palabra de Dios, logos, verbo de Dios. Por el verbo de Dios, por Cristo, fue creado el universo. Amén. Y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsisten.
Fueron hechos los cielos y también la tierra por la palabra minra en hebreo, palabra logos en griego, la palabra se tralitera verbo y el verbo es Jesús y él participó de esa creación. Él estaba con el Padre antes de que el mundo fuese y eso el unicitario lo niega. Como hemos leído Juan 17:5. Juan 1:1, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas. Juan 1:4, él estaba antes de la creación, Cristo ya era. Vemos que el verbo de Dios estaba antes de la creación según la escritura. Todo por medio de él fue hecho, por la palabra fue hecho todo. Y esa palabra, ese verbo se hizo carne y es el Hijo de Dios, que ya estaba en un principio con el Padre, como dice la escritura. Colosenses 1:15, él es la imagen de Dios. Amén. Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Amén. Y Jesús es hombre y es la imagen de Dios, una imagen representativa, una imagen que es igual a Dios. Por eso Él es el único que dice, yo y el Padre somos uno, porque Él es el representante del Señor, del Padre Yahweh. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí vemos que el Hijo de Dios fue creador junto con el Padre. Hay una pluralidad. Si tú bien dices que la palabra Elohim es plural, yo dije que es plural. ¿Por qué? Porque la palabra in en el hebreo es plural y significa dioses. Entonces, Jesús dice, yo y el Padre somos uno, es plural porque son dos y a la vez es uno solo. Amén. Los romanos, los católicos romanos sacaron la expresión de majestático, la palabra majestática. Esa es una palabra latina que surgió de Roma para negar la divinidad del Espíritu Santo y la del Verbo de Dios. Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Si la palabra de Dios dice que Él es antes de todas las cosas, ¿de cuáles cosas? Él es antes de la creación de la tierra. Él ya era. El Espíritu de Dios ya estaba vagando en la tierra. El Verbo, la palabra de Dios ya estaba, ya persistía al lado del Padre. Él es la imagen. Dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Son palabras plurales. Y se requiere la palabra plural. Todo fue creado por medio del Hijo de Dios, Jesús. Él es el Verbo encarnado. Juan 1:8, Él se hizo carne. El Verbo se hizo carne, se hizo hombre. Gálatas 4:4 dice que Dios envió a su Hijo hecho carne. Amén. El Verbo, la palabra de Dios, vemos que Jesús dice, yo salí del Padre, de su interior. Esa palabra creadora, ese Verbo es Jesucristo. Y ya persistía desde antes con el Padre, según la Escritura. Hebreos 1:2, en esos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Por medio de Jesús, por medio de la palabra creadora, hizo el universo. Amén. Entonces, hay una pluralidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son creadores, conforme a la palabra de Dios. El Espíritu crea al hombre. El Espíritu engendró en María a Jesús, Él fue el que lo hizo hombre. ¿Por qué? Porque dice Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo. Amén.
Todo es por voluntad de Dios. Dice Mateo capítulo 12, creo, dice que nada se mueve si no es la voluntad del Señor. El Señor ordena, el Hijo actúa y el poder del Altísimo, la persona del Espíritu Santo, es el que hace y crea. Amén. Vemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo ya existía. Entonces, por medio de Jesús el Padre hizo el universo, así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la palabra lo reconoce como creadores. Al Padre nadie lo ha visto y no lo pueden ver. Él habita en luz inaccesible, no tiene dónde llegar, no tiene dónde entrada. Yeshua dijo al Padre que sean uno, así como nosotros somos uno. Es decir, que Yeshua no decía ser el Padre, sino una unidad perfecta, en el mismo sentido que el creyente es uno en espíritu por medio del Espíritu Santo. Con Yeshua, al estar en plena armonía con Juan 17:11 y Primera de Corintios 6:17, Yeshua tiene naturaleza divina, porque Yeshua salió del Padre según Juan 16:27. Hoy goza Jesús de esa naturaleza divina, porque Él resucita en un cuerpo glorificado y es ascendido al cielo, y dice la palabra de Dios que está sentado junto al Padre. Y hoy goza de esa naturaleza. Y en Apocalipsis 19 dice que es el verbo de Dios. Él es hombre. Lucas 20 dice que un espíritu no tiene carne ni pies, como Jesús tiene. Él resucitó en un cuerpo glorificado. Por eso su cuerpo nunca fue encontrado, porque Él está sentado al lado del Padre. Así está escrito. Se acabó su tiempo, hermano Rodrigo Viarco. Amén. Amén, Vamos ahora con nuestro invitado Rosen Berchotto Godoy. Adelante, Rosen Berchotto Godoy. Muy bien, vamos a esta tercera exposición y vamos a refutar en esta intervención la idea que se nos intenta presentar, que el verbo de Dios, que era Dios, que era con Dios en arqué, en el principio, en el origen de todas las cosas, como dice Rodrigo, era Jesús. La palabra de Dios no intercambia en Juan 1:1, en estos primeros versos del capítulo 1 de Juan, el nombre de Jesús con el término verbo, con logos en griego. La palabra es clara en Juan 1:1 cuando dice que en arqué, en el principio. ¿Principio de qué? La idea griega es el comienzo y origen de todas las cosas creadas. Lo que está sobresaliendo en este versículo no es la preexistencia del Hijo de Dios, sino lo que está sobresaliendo es que en el principio, ¿cómo fue que Dios creó todo? Unido a Génesis capítulo 1, como cuando dijo Dios, todo lo que Dios dijo, como cuando dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Quiero decir que este mismo es el mismo arqué al que hace referencia Juan 1. Entonces, uniendo estos dos pasajes nos damos cuenta que el mismo logo, la misma palabra, el mismo verbo, el que explica en Juan 1, que son aquellas palabras que el Creador está usando en Génesis 1. Ahora bien, el logos es pensamiento, racionamiento, discurso o palabra. Eso significa logos. Logos tiene una connotación abstracta porque está en la mente, en el corazón y en la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando el logos se materializa por medio de la palabra creadora de Dios, que es el aliento del Espíritu, y la palabra, que es la autoridad, juntamente con el poder, materializa el logos interno. Y el logos externo, o sea, la creación, todo sigue siendo logos, pero es un logos materializado. Es el logos interno expresado hacia afuera de Dios. Vemos el logos en la creación de Dios, también como la palabra misma creadora.
el medio creativo de Dios, el aliento, la palabra, el Espíritu de Dios. En lo que ya le llamo el encarnamiento ocurrió algo, y es que la palabra vino a ser alguien. Y esto es lo que mi buen amigo Rodrigo necesita poner en orden. Porque es el capítulo 1 de Juan, es el capítulo 14, donde el verbo vino a ser carne. El verbo fue hecho carne. Eso indica que antes del verso 14, el verbo no es una persona, no es el Hijo de Dios, no es el verbo, no es el Hijo que ha venido a nacer, sino que antes, en verso 14, estamos hablando del verbo. Claro, hay otros versículos intercalados por el idioma, por el lenguaje, como la estructura que utiliza Juan en este capítulo, donde también habla acerca del Señor Jesucristo, que llama manifestado en carne. Pero haciendo referencia al versículo 1, nos damos cuenta que es la palabra, y en el verso 14 vino a ocurrir el encarnamiento, porque es allí donde la palabra fue hecha carne, es allí donde vino a ser el Hijo de Dios. Entonces, así como Génesis 1.1 y Juan 1 se unen, nos dan a leer a nosotros que es la misma palabra que Dios está usando para crear, y este verbo vino a ser hecho carne. En el principio era el verbo era con Dios, era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, está hablando de una instrumentación en referencia a un co-creador, sino sin el verbo, sin la palabra de Dios, nada hubiese sido hecho. En el mundo estaba, y el mundo por Él, por el verbo fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora bien, reforzando este pensamiento en Hebreos capítulo 11, verso 3, dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Oye, el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho, de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, si el universo fue constituido por la palabra de Dios, ¿cómo concordamos Hebreo 1.2, donde dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo Dios hizo el universo? Dios hizo el universo por el Hijo. Ahora bien, todo lo que nosotros llamamos de la palabra antes de ser encarnada, podemos adjudicárselo al Señor después de la encarnación, del encarnamiento del verbo. Si nosotros leemos que el Señor hizo con su verbo, por su palabra, creó el universo, constituyó el universo, y este verbo fue hecho carne y vino a constituirse como el Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema en decir que el Hijo de Dios, que es el verbo hecho carne? ¿Cuál es el problema en decir que el verbo que Dios usó para poder crear todo? Sabemos que la palabra no se puede separar del que la habla. Por lo tanto, nosotros creemos, como la palabra de Dios dice, que Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo? ¿Cómo fue manifestado en carne? Bueno, por haber María concebido y el Espíritu Santo de Dios engendrado en María, el verbo de Dios y el nombre en carne. Ahora bien, la palabra de Dios en Juan 1, en Hebreos 1, a nosotros nos dice que Jesucristo, claro, nos habla del Señor Cristo. Él es el verbo y Él está directamente relacionado con la creación. Ahora, ¿cómo vamos a relacionar esto? Sencillo. Primero, ya dejamos bien establecido en mi primera intervención que solo hay un Dios y que hay un solo creador, único, solo, sin nadie más. Perfecto. Y este Dios habló, y cuando habló, todo fue creado. Muy bien. Pero con ese verbo vino a ser carne. Gloria a Dios. Entonces,
Es obvio, es lógico, es coherente decir que nuestro Señor Jesucristo es quien creó todas las cosas, porque Él es el mismo Dios manifestado en carne. No puede ser otro Dios, no podemos desmentir a Dios diciéndole, Dios, tú no estabas solo, tú estabas acompañado. No podemos nosotros reinterpretar las palabras de Dios, tú estabas solo, yo solo, por mí mismo, no hay nadie conmigo. ¿Quién a mí me autoriza para venir a decir a Dios, para contradecir a Dios, para debatirle a Dios y decir, no, tú no estabas solo, yo creo que había dos contigo, allá estaba el Espíritu Santo y también estaba Jesús contigo. Está en la Biblia, es el verbo de Dios que sale de la boca de Dios. Ahora bien, en cuanto al aliento de Dios que es del Espíritu Santo, también tenemos nosotros evidencia en la Escritura que, por ejemplo, vamos a hablar acerca de cuando se hizo al hombre. 31:15 dice, el que en el vientre me hizo a mí, no lo hizo a él, y no nos dispuso uno mismo en la matriz. Uno mismo ha creado al hombre. Malaquías 2:10, no nos ha creado un mismo Dios, por lo tanto no pueden ser dos creadores. No tenemos, dice, un mismo Dios. Isaías 45:12, yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Es más que evidente, es más que evidente. Todo lo que estamos mostrando, todo lo que estamos entregando en esta ocasión es suficiente como para poder concluir que Dios siempre tiene la razón. Y si Él dijo que Él estaba solo, y Él mismo nos da a entender que su palabra creó todo, pero que su palabra, su verbo fue hecho carne, y así Dios pudo ser manifestado en carne. Nosotros no estamos evitando, no estamos evadiendo ni negando que nuestro Señor Jesucristo es el mismo creador de todo, tal como lo dice la palabra de Dios. Por lo tanto, creo que en esta última intervención ha quedado bastante claro. Tiempo. Ok, se acabó la Claro. intervención de nuestro amigo Rosenberg Choto y el Gracias. tiempo de intervención es para el hermano Rodrigo Viarco. Ya tendrán 5 minutos al final para aclarar cualquier duda y despedirse. Amén. Adelante, Rodrigo Viarco Gutiérrez. Amén, gloria sea al Señor. Pues bien, amados hermanos, como ustedes están viendo, dice Choto que el verbo no es una persona, pero Apocalipsis 19:12, sus ojos eran como llama de fuego. Apocalipsis 19:13, y su nombre es el verbo de Dios. Comparemos esto con Apocalipsis 2:18. Apocalipsis 2, el Hijo de Dios, el que tiene ojos de fuego, llama de fuego. Amén. El verbo no era un plan. Juan 1:3, el verbo era Dios. Romanos lo reconoce como Dios. Tito 2:13 lo reconoce como Dios, todo un poderoso. Apocalipsis 1:18 reconoce a Jesús como Dios. Entonces, ¿cómo viene este unicitario y dice que el verbo de Dios no es una persona y no es Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son un solo Dios. El Padre y yo, uno somos en unidad. En Deuteronomio 6:4, la palabra Ejá es unificación. Strong 2:78 y 2:77 lo podemos ver. Unificación, palabra plural. Por eso Jesús dice, yo y el Padre somos uno. Dios no se manifestó en carne. Allí dice, Dios fue manifestado en carne, lo cual es muy distinto. ¿Por qué? Porque el que se manifestó en carne fue el Hijo de Dios. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Jesús era en forma de Dios. No estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, eso lo vemos en Gálatas 4:4, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Juan 17:5, para el unicitario es irrefutable, se lee a la par de Juan 1:1 y Apocalipsis 19.
Por tanto, el verbo de Dios es el Hijo del Padre Yahvé. Amén. Él murió y él resucitó y descendió, ascendió a los cielos y está sentado junto al Padre y lo hace ser una persona con un cuerpo glorificado. Amén. Él es el único ser que tiene dos naturalezas, porque en Mateo 28 dice que todo poder le es entregado, le es dado. ¿Por qué? Porque él se despojó de eso, no quiso ser igual a Dios. Y al despojarse, el Señor lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla aquel que exalte el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, como está escrito en Juan 3:17, para que todos crean en el nombre del Hijo de Dios. El Padre lo exalta, le da un nombre que es sobre todo nombre, y al ser resucitado, Él recobra su naturaleza divina y en la cual nosotros vamos a participar de esa naturaleza. Jesucristo lo sabía, Él sabía de dónde venía y a dónde iba. Por eso dice la palabra de Dios, que el mismo que descendió fue el mismo que subió para llenarlo todo. El mismo que descendió fue Jesús, el Hijo de Dios, dice Juan. ¿Por qué? Porque los apóstoles dan testimonio de Él, que ellos vieron al Hijo de Dios. Y así como lo vieron, ellos mismos lo vieron subir y estar sentado a la derecha del Padre. Por eso la escritura de Juan dice, el mismo que descendió fue el mismo que subió, el Hijo de Dios, para llenarlo todo. Amén. Entonces, la palabra es clara. El verbo de Dios era persistente en la creación junto al Padre. Por medio de Él lo creó todo. Ahora, Choto dice que en el versículo siguiente se hizo carne. Entonces, si ese verbo se hizo carne, entonces ese verbo que se hizo carne hoy en día está vivo. Y Él es el que va a venir en la segunda venida a reinar. Apocalipsis 19 dice que Él es el Señor de señores y Rey de reyes. ¿Cómo no es una persona? O sea, ¿cómo niegas tú la divinidad de Cristo diciendo que no es una persona divina? Si Filipenses 2:7 dice que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló, por la cual Dios, ¿cuál Dios? El único Dios verdadero, según Juan 17:5, el Padre Jesús, fue el que le dio la exaltación, fue el que le puso nombre, fue el que mandó al Espíritu Santo que se engendrara a Jesús en el vientre de María. Todo se hace bajo la voluntad de Dios. El Padre manda, el Espíritu Santo, la fuerza activa de Dios, la personificación del Espíritu Santo, crea y el Verbo ejecuta las cosas. Dice la palabra, ¿de dónde huiré de tu espíritu? Porque el Espíritu de Dios es la omnipresencia del Señor. Porque Jesús dice, el Padre que está en el cielo, por medio del Espíritu Santo del Señor, se hizo omnipresente. ¿Por qué? Porque cuando se descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, en la fiesta de Shavuot, ahí fue cuando se hizo presente en todos, se hizo omnipresente Dios. Él mora en cada creyente, en cada quien que invoca el nombre de Jesús, es lleno del Espíritu Santo, de la omnipresencia de Dios, porque la palabra es clara y dice que Dios está en el cielo y el Espíritu Santo es el que está con nosotros y es la omnipresencia de Dios, es el que escudriña todo y Él nos enseña lo que oye por medio del Padre. Entonces, ¿cómo dices tú que Jesucristo no es una persona divina? Si a los jueces de Israel se les da el nombre, el título de Dios, a Moisés en Éxodo 7:1 se le da el título de Dios Todopoderoso, y a Jesucristo en Apocalipsis 1:8 se le llama Todopoderoso Dios.
Eso es lo que significa la palabra Dios, todopoderoso. Por eso a los dioses se les dio autoridad. Dice Juan 10:30, yo dije, dioses sois. En el Salmo 185 dice, pero como hombres van a morir. Ese mismo título de Elohim, ese mismo título de Dios, se lo dieron a Jesús. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo? ¿Cuál Cristo? El mismo que descendió del cielo, conforme al mandamiento de Gálatas 4, en el cumplimiento de la ley. Él descendió del cielo haciéndose carne, y ese mismo que descendió fue el mismo que subió para llenarlo todo. ¿Cómo te atreves tú a negar la divinidad de Cristo? Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son creadores conforme a los textos bíblicos que he dado y conforme a la creación de Colosenses 1:17, que dice que por medio de él todo fue creado. El verbo es una persona. Apocalipsis 19, Apocalipsis 2, y él está sentado a la derecha del Padre, y él fue crucificado, él murió y él resucitó, según Romanos 1. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo fue el que le dio vida. ¿Por qué? Porque él es el que da vida, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos va a arrebatar. Cuando nosotros seamos muertos y venga el arrebatamiento, nosotros vamos a ser transformados en cuerpos glorificados por el poder del Espíritu Santo, por la persona del Espíritu Santo. Nosotros vamos a ser levantados conforme fue levantado a Cristo y vamos a ser arrebatados. ¿Cómo vamos a negar la palabra de Dios y cómo vamos a negar la existencia del Espíritu Santo y la existencia del Hijo de Dios que es en Cristo Jesús? No se puede negar. Por eso nosotros creemos. Amén, gloria al Señor. Tiempo, hermano Rodrigo Vierco Gutiérrez. Bueno, de verdad que ha sido bastante edificante este debate que han sostenido por la parte trinitaria o por el trinitarismo el hermano Rodrigo Vierco Gutiérrez y por la parte unicitaria el pastor Rosenberchoto Godoy. Bueno, ahora para las consideraciones finales y para las despedidas y para cualquier breve aclaración que cada uno de ellos tenga, viene un espacio de 5 minutos, ¿verdad? Y bueno, vamos a darle el pase al pastor Rosenberchoto con sus 5 minutos para cualquier consideración final y la despedida. ¿Amén? Adelante, Rosenberchoto Godoy. Sí, mi pregunta es, ¿vamos a tener el espacio de las preguntas? Bueno, eran, se supone que este espacio, que ya le respondo, se supone que este espacio último que tuvieron de 10 minutos cada uno, ¿verdad? Eran para las preguntas, pero como ustedes no lo acordaron previamente, no, entonces ya cada uno consumió sus 3 turnos. Ahora no sé si el hermano Rodrigo está de acuerdo o si lo pautamos para una segunda oportunidad y le damos un segundo debate o le damos continuidad. Déjeme el hermano Rodrigo Villarco, adelante Rodrigo Villarco, y usted nos dirá, porque usted es el que está a cargo de la radio. Pues. Recuerda, adelante Rodrigo Villarco. Amén. El cronómetro está detenido, Rosenberchoto. Muy bien. ¿Sí me escuchan? Pues, si quieres, Rodrigo Villarco. Vamos haciendo una serie de tres preguntas cada quien y son 10, no hay problema. 10 minutos de preguntas previo al debate. No sé si hoy estamos cambiando lo que habíamos negociado. De hecho, quedamos de acuerdo que eran tres exposiciones de 10 minutos, no acordamos las preguntas. Y después 10 minutos de preguntas, dijimos. Si tienen la captura de esa charla, puedes ponerla. Yo soy íntegro con lo que hablo. Amén. Si tú tienes la captura de donde yo te dije que eran 10 minutos de preguntas, yo te sostengo, eso lo hacemos. Pero aquí ya acordando entre tú y yo, si quieres 3 preguntas, las realizamos adelante. Por mí no hay ningún inconveniente. Ok, está bien, no hay ningún problema. Ok,
Permítanme intervenir un momentico aquí, el reloj está parado, nadie ha utilizado su tiempo. Vamos a dar estas 3 preguntas y vamos a dar 5 minutos para estas 3 preguntas, pues. O vamos a usar este espacio de 5 minutos para las 3 preguntas, bendito sea el Señor, y a posteriori nada más despedida, en el momento de la despedida ya nadie puede argumentar ni nadie puede decir, solo despedirse, amén. Bendito sea el Señor. Adelante, Rosenberg Choto Godoy, con sus 5 minutos y sus 3 preguntas. Ahorita póngame pausa, por favor, porque quiero nada más que me permita expresar algo. ¿Se puede? ¿Se puede? Ok, pero el tiempo de exposición se acabó, no puedes poner, porque ya cada uno consumió su tiempo, es solo para preguntas. Amén. Sí, o sea, quiero hacerle una pregunta a usted, que es el moderador en este momento. No estoy consumiendo mi tiempo de preguntas ahorita para Rodrigo. Quiero hacerle una pregunta a usted. Ok. Va. Nosotros quedamos con Rodrigo que vamos a hacer 10 minutos de preguntas. Ok, ahora se reduce a 3 preguntas. Está bien. Sin embargo, no habíamos nosotros acordado que solamente iban a ser 5 minutos para responder esas 3 preguntas. O sea, yo siento como que ahorita como que estamos innovando aquí lo que ya habíamos arreglado con Rodrigo. Lo segundo que quiero decir también es que después quedan 5 minutos, todos los debates que Rodrigo ha realizado con otro moderador también, y cuando era moderado, siempre se han dejado las preguntas y los 5 minutos aparte para hablar, para exponer y despedirnos. Así que yo lo único que estoy pidiendo es lo mismo, no estoy pidiendo más. Ya hemos reducido de los 10 minutos de preguntas a 5 minutos. Solo quiero hacer las 3 preguntas y después terminar con los 5 minutos de despedida. ¿Se puede? Sí, claro, en ese es un acuerdo. Adelante. Eso está bien. Adelante, pues. Muy bien, gracias. Okay, muchas gracias. A partir de este momento comienza a correr el cronómetro Rosenberg Choto Godoy con sus 3 preguntas y los 5 minutos para esta primera tanda de preguntas. Adelante, Rosenberg Choto Godoy. Voy a comenzar con mi primera pregunta entonces para Rodrigo. Muy bien. Rodrigo, si tú dices que los tres participaron en la creación, yo te pregunto, según lo que dice el libro de Éxodo, que Dios reposó después de crear, Él reposó en el 7º día, yo te pregunto, ¿fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los que reposaron o solo fue uno de ellos? Respóndame, por favor. Reposó el Señor, fue Él solo porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los 3 son uno solo, como está en Deuteronomio, que Ejad es unidad y los 3 conforman a un solo Dios. No están separados. La palabra de Dios los marca como seres divinos, pero todos están unificados con el Señor, todos son uno solo. Muy bien. Jesús dice en su palabra que Él es dueño del sábado. El Padre es dueño del sábado. Entonces, dice también que si mi Padre hasta el día de hoy trabaja, yo también trabajo. Sí, mi pregunta es bien concisa. Disculpe que le interrumpa. Mi pregunta es, ¿quién? O sea, es bien sencilla. ¿Quién reposó? ¿Reposó la Trinidad o reposó? El Padre. El Padre reposó. Muy bien, gracias. Voy a mi segunda pregunta, porque ya respondió que solo el Padre reposó. Muy bien, mi segunda pregunta es, según Apocalipsis 4, todas están relacionadas a la creación. Dice 4:11 de Apocalipsis: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, por tu voluntad. Mi pregunta aquí es, en la voluntad al que se refiere Juan aquí, que tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe, ¿cuántas voluntades hay en este creador que creó todas las cosas? ¿Hay 3 voluntades o hay solamente una sola y única voluntad? Respóndame, por favor. Hay una sola voluntad, porque todo, dice la palabra de Dios en Mateo, que nada se hace si no lo manda el Señor. Y entonces el Señor tiene que mandar para que el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo actúen. Muy bien, entonces solo hay una sola voluntad, ¿verdad? La del Padre. ¿Por qué? Porque Juan 17:5 dice que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo que tú has enviado. Muy bien, gracias, Rodrigo. Voy a con mi otra pregunta. Porque nos vamos a limitar a 3 o son 5 minutos. A 3 preguntas quedamos, ¿verdad? No, 3 nada más, y bueno,
Cualquier consideración final, el que pregunta si le queda tiempo y hace uso de su tiempo, puede Ok. aclarar cualquier cosa en los 2 o 3 minutos que le queden. ¿Cuántos minutos llevo? Lleva 2 minutos, Muy bien, mi tercera pregunta. 2 y medio, casi 3. La plenitud que habita corporalmente en Cristo, la plenitud de la deidad que habita corporalmente en Cristo, ¿es la plenitud de la deidad del Padre o es otra deidad diferente? La plenitud que habita en Jesús es el Espíritu Santo, esa es la divinidad, es el poder de Dios, Una esa es la persona. divinidad, es el que habita en Jesús. Por eso Juan 14 dice que en él habita, el Padre habita en el Hijo, la Ah, ok. divinidad completa es una Entonces, ¿es la sola. deidad del No sé, Padre o es no otra sé, deidad diferente? Solamente eso. déjame leerte Juan 14. Vamos a ver quién habita en el Hijo. No, es que no es quien habita. Es sí, Pues toda es la. que la divinidad del Padre no se divide. Ok, bueno, terminemos ahí, gracias. Lo que quiero decir ahora, para terminar, gracias Rodrigo, es que tú dices que el verbo en Apocalipsis es una persona. Yo no lo he negado, porque el verbo, cuando vino a ser carne, después lo vemos en Apocalipsis, cuando viene a pelear contra sus enemigos, ya es Cristo Jesús que viene. No es el verbo que fue usado allá como una voz para crear, por llamarlo así. Además, también quiero decir que Jesucristo es Dios. Yo nunca he negado que Él es Dios. Él es el único Dios, es la única deidad, es la deidad del Padre. Tú lo acabas de mencionar. También he dicho que Jesucristo es el Dios único manifestado en carne. Jesucristo también dije que cuando tú dices que fue el mismo que descendió, no es que el mismo que descendió del cielo, sino a las partes más bajas de la tierra. Necesitas rectificar tu argumento en ese punto. También nunca dije que fue hecho, que se hizo carne. Yo dije que fue hecho carne porque así lo dice la palabra de Dios. Y quiero terminar con este pensamiento al final de mi intervención. Tengo aquí, creo que un minutito, ¿verdad? Todavía. Es así, ¿verdad? Tú tienes el tiempo que guste, no hay problema. Gracias. Solo quiero sacar aquí la Tiempo. notita. Muy bien, aquí. Me regala, solo quiero terminar mi argumento y yo le escucho y le respondo. Todo el tiempo que usted quiera. ¿Me permite? Ok, rápidamente, hermano, porque al mismo tiempo se lo voy a añadir, hermano Rodrigo. Gracias. Muy bien. Vemos primeramente que, como yo dije, logos, que estaba en la mente y en el corazón y la voluntad de Dios, ese mismo logos, que es la palabra creativa de Dios, la palabra activa, que es Dios mismo. Muy bien, en el encarnamiento ocurrió que la palabra vino a ser el Hijo de Dios. Por lo tanto, del Hijo del Hombre, es aquí donde le damos al Hijo de Dios las mismas atribuciones que le damos a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, porque es la palabra, el verbo de Dios hecho carne. Cualquier cosa que se diga de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento se puede decir de Cristo en el Nuevo Testamento, porque antes de ser el Hijo de Dios, antes de ser una persona, era el verbo de Dios, que era Dios expresado o Dios manifestado en su palabra. Tal como la palabra es el único Dios expresado en Logos, asimismo hoy el Hijo de Dios es Dios manifestado en carne. Gracias por ese minuto extra que me regalaron ahí. Muy bien, estoy listo para responder sus preguntas. Ok, Ok, adelante, hermano Rodrigo Viarco Gutiérrez. 6 minutos. según Lucas 24:39, dice que un espíritu no tiene carne ni pies. Ni pies. Su Dios, Jesús, tiene un cuerpo de carne actualmente en los cielos, o su Dios Jesús es espíritu sin carne ni huesos. El cuerpo místico del Señor Jesucristo somos nosotros. Jesucristo tiene un cuerpo glorificado que Él lo puede manifestar y corporificar, es decir, materializar a voluntad. Así como cuando Él resucitó, comió con sus discípulos, al ascender, ese cuerpo ya no necesita comer en el cielo, Él ha sido glorificado. Cuando Él venga, lo vamos a ver venir con el mismo cuerpo, sin sangre, porque su sangre fue derramada. Es un cuerpo glorificado. Siguiente pregunta. Bien, entonces, ¿quién es el que viene según Apocalipsis, que es el verbo de Dios? Tú acabas de decir en la exposición de preguntas que el Hijo se hizo carne. Entonces, ¿quién viene? Dios, el verbo fue hecho carne.
y Dios se manifestó en carne, así es. Entonces, ¿quién viene? ¿El Hijo o el Padre? Viene nuestro Señor Jesucristo, que es ¿Y el quién Padre es? y es el Hijo, porque Él no está ¿Quién es? activo, no son. Ok, bien, bien. Dame un texto donde afirme que Jesucristo es el mismo Dios Padre. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Siguiente pregunta. Se llamará, mas no es Padre eterno. Se llamará su nombre. ¿Cuál es su nombre? Su Es nombre. Jesús. Por lo tanto, Jesús es Padre eterno. Siguiente pregunta, Rodrigo. Bueno. Ok. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 6:4, dice Yahweh, tu Dios, Yahweh uno es Dios. ¿El nombre del Padre eterno es el nombre del Hijo? Perdón, repítame tu pregunta. Ok, en Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Yahweh, tu Dios, Yahweh uno es. Te pregunto, ¿el nombre eterno es el mismo nombre del Hijo? ¿O Si el nombre de Yahweh es el mismo nombre del Hijo. ¿Es así la pregunta? sí? ¿El Bueno, nombre no, de Jesús es el mismo nombre del Padre? Según Deuteronomio 6:4, que dice, oye Israel, Yahweh, tu Dios, Yahweh uno es el mismo nombre de Jesús. por supuesto que es el mismo nombre. Si tú sabes el significado de Jesús, es Yahweh Salvador, Yahweh salva. No, Jesús no es Yahweh Salvador. Bueno, Yeshua, esa es tu Yeshua, comprensión, esa es tu interpretación. la etimología del nombre significa Yahweh Salvador, su etimología. Pero si vemos en el Antiguo Testamento, los nombres hebreos tenían un significado. Entonces, es el eterno. Yahweh es el eterno Salvador es Jesús. Pero no es el nombre de Jesús. ¿Por qué? Ok, bien, está bien. Muy bien, gracias. Siguiente pregunta. Filipenses 2 dice que Dios le dio un nombre. ¿Cuál Dios le dio el nombre a Jesús? Para nosotros solo hay un Dios, el Padre y el Hijo, que es el Verbo de Dios hecho carne, heredó, dice Hebreos capítulo 1 y 2, el nombre. Siguiente pregunta. Ok, ¿de quién heredó ese nombre? Es el nombre del Padre, porque el Hijo no puede heredarle al Padre, es el Padre el que le hereda al Hijo. Ok, entonces si tú estás diciendo que para ustedes solo hay un Dios, negando la existencia ahorita del Padre, y aquí está el video, entonces ¿quién le dio el nombre al Hijo? ¿Quién le puso Jesús? No sé, con el respeto debido, no sé de dónde tú concluyes que yo estoy negando, ni lo he hecho ni categóricamente, ni tampoco implícitamente. Te he dicho que para mí solo hay un Dios que es el Padre. No sé de dónde se te viene la idea que yo estoy negando a mi Padre. Sin embargo, entonces, ¿él se dio el nombre él mismo? No, creo que la pregunta como que no está en su lugar, porque ya te la Ok, fíjate bien. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Te pregunto, ¿cuál Dios exaltó a Jesús? El Padre que mora en él. Toda la plenitud de la deidad que habita en Cristo fue la que exaltó al Verbo hecho carne, que es el Hijo de Dios. Gracias. ¿Ya no hay preguntas? Creo que ya es tiempo. Muy bien, no sé, gracias. Sí, correcto, quedaban 10 segundos, pero bueno. Vamos ahora a darle a cada quien, cada debatiente, 5 minutos, ¿ves? Para la despedida y para cualquier aclaración adicional. Bendita sea la gloria del Señor, ya hemos tenido bastante tiempo, el debate se extendió. Adelante, Choto Rosenberg Godoy. Muy bien, quisiera hacer una pequeña aclaración en cuanto al debate, y es que aparte de que estoy bastante contento y agradecido, me siento honrado de poder haber expuesto la unicidad de una manera
decorosa, a un debate. Creo que hemos tenido un debate de altura. Agradezco mucho al moderador y también a Rodrigo. Sin embargo, creo que no nos mantuvimos, Rodrigo. Bueno, de mi parte creo que hice un mayor esfuerzo, pero siento que me has quedado con deuda conmigo, buen amigo, en cuanto a mantenerte en el centro del debate, que eran los creadores. Cuando tú me hiciste la invitación para este debate, prometiste demostrar que los creadores, y mis preguntas siempre fueron hechas en base a ese mismo tema también. Más que demostrar si hay o no hay Trinidad, yo me mantuve en la línea, en la coherencia del debate, y yo quedé pues con ese pequeño entusiasmo de poder ver también de tu parte esa línea, esa coherencia, ¿verdad?, del debate. Por lo demás, creo pues que ha sido bastante claro, bastante enfático. Algún día tal vez tengamos la oportunidad de tener un debate. Tenemos un debate pendiente con unos amigos ahí, que uno de ellos es Edgar Osoy, Jesús Delgado, y bueno, a la hora pues que Rodrigo esté en la disposición de volver a tomarnos un tiempo para exponer nuestras creencias bíblicas, pues estoy listo para hacerlo. Por lo demás, hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El Señor ha sido muy claro con nosotros en toda la palabra de Dios, y me siento muy contento, muy feliz. Un espíritu victorioso pues está presente en medio de todos nosotros, y muchas gracias a todos ustedes. Que Dios les bendiga. Un saludo especial a todos mis hermanos universitarios que han estado pendientes, que han estado tratando de visualizar en vivo este video, pero si no lo pudieron hacer, pueden, bueno, seguramente lo están viendo en este momento en la grabación. Así que un saludo para ustedes, amado pueblo del Señor. Gracias por su apoyo, gracias por sus oraciones, y les motivo, les insto a buscar, a escudriñar las escrituras para poder compartir en privado y públicamente nuestra fe, nuestra creencia de que Dios es único y solo Dios, como lo hemos demostrado en esta preciosa noche. Muchas gracias. Dios les bendiga, Ángel. Dios les bendiga, Rodrigo. Ok, adelante, hermano Rodrigo Biarco Gutiérrez, con sus 5 minutos de despedida. Bendito sea el Señor. Amén, gloria sea el Señor. Pues bien, amados hermanos, como ustedes saben, mi nombre es Rodrigo Biarco Gutiérrez, y los invito a seguir dialogando conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios se interpreta por sí misma, nosotros no ocupamos interpretarla. Amén. No hay profecías nuevas, no hay revelaciones nuevas. Revelaciones nuevas son herejías conforme a la palabra del Señor. Amén. Y pues bien, aquí conforme a la palabra de Dios, hemos tratado de demostrar que Jesucristo tenía su persistencia junto al lado del Padre y es creador conforme a Colosenses 1, 16, 17, Juan 1:3, y ahí están las citas, usted puede checarlas. Y recuerde, si este video no se presentó en vivo, no fue causa o motivo mío, pero va a estar grabado primeramente el Señor. Y recuerde que después de esta transmisión usted puede hacer sus comentarios debajo de este video y podemos seguir dialogando, amén, conforme a la palabra del Señor. Recuerde, la palabra es clara: Padre, Hijo y Espíritu Santo, que more en cada uno de nosotros, amén. Y gracias les doy al hermano Choto por haber aceptado esta invitación. Gracias a ti. Gracias a todos los hermanos que nos están viendo, a los hermanos que nos mandaron mensajes. Gracias. Esto no estaba en mí, no se vayan a hacer como el debate que tuve con Jaime Aureus, que me levantaron una blasfemia. Yo no cambio los videos, no los agrego ni los aumento. El video sale 100% como se está editando en este momento. Hasta ahorita yo soy íntegro en lo que hablo, y si usted puede demostrarme lo contrario, aquí estamos para dar y dialogar conforme a lo que usted quiere sobre mi persona, amén. Pero todo hasta ahorita, todos los debates que he llevado, todos los compartimientos han sido conforme se han llevado. A ni uno se le quita, a ni uno se le agrega. Y usted puede comentar sus videos de aquí debajo, puede poner su parecer. Ya vieron las 2 exposiciones que hemos hecho, 3 exposiciones cada quien.
y cada quien puso su punto de vista conforme a la palabra de Dios y pues llévese lo mejor. Amén. Un alimento espiritual para ustedes. Amén. Gloria al Señor y para nosotros mismos, porque también de esto aprendemos. Recuerde, no lo sabemos todos, ocupamos dialogar con personas de diferente mentalidad o diferentes creencias para llegar todos a la verdad. Y solo la verdad es Cristo y la palabra del Señor. Amén. Gloria sea el Señor. Pues muchas gracias a todos ustedes. Amén. Bendiciones, pastor. Bueno, bendita sea la gloria del Señor. Yo quisiera que oráramos para despedir así el programa y despedir el debate. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Gracias en esta Te cosa. damos las gracias, Señor, por habernos permitido debatir en esta noche, por habernos permitido este compartir espiritual de la palabra tuya, Señor, y te pedimos de una manera especial que este no sea el último de este debate, de estas confrontaciones para la edificación de tu iglesia, y que cada uno de nosotros pueda exponer la palabra de Dios con libertad, que tu palabra corra, que tu palabra sea glorificada y que podamos, Señor, seguirte alabando, seguirte bendiciendo, seguirte glorificando a través de este medio que tú has dispuesto para que tu palabra sea puesta en su lugar con integridad y pueda llegar a los corazones de aquellos que nos escuchan para su edificación. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén y amén. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Rodrigo Viarco Gutiérrez. Amén. Gloria al Señor, hermano Ángel. Gracias por su apoyo. Gracias, Choto, y nos despedimos. Gracias. Recuerde seguir esta transmisión. Muy bien. Bendiciones.